vamos a iniciar otra clase más de área de física del curso preuniversitario. En esta sesión vamos a continuar con la unidad número 2, proceso de medición. Recapitulando los últimos contenidos vistos en esta unidad, hablábamos de todo lo que tiene que ver con el proceso de medición. Como por ejemplo el valor de una medida, las magnitudes, ya estamos claros en qué es una magnitud, cuál es su clasificación. Dentro del proceso de medición están involucrados los instrumentos de medición. Así como también esto se clasifica en dos tipos, analógicos y digitales. Le hemos dado más énfasis a los analógicos, ya que estos presentan una escala y en base a esta escala vamos a realizar la medición. Y los digitales en la pantalla automáticamente nos muestra el valor numérico de la medición. Ahora, en la última clase nos quedamos en la forma de presentar una medida. Nosotros podemos tomar el valor de una medida directamente de un instrumento de medición o tomar diferentes medidas y luego esas medidas someterlos a un proceso aritmético. Puede ser suma, resta, multiplicación y división. Entonces, para realizar esas operaciones hay que seguir ciertas reglas y eso va a depender también de la forma en que lo vamos a presentar. En la última clase vimos cómo expresar una medida de acuerdo a su orden de magnitud. Ahora, en esta sesión vamos a seguir hablando en cómo expresar una medida de acuerdo a las cifras significativas. Por ello, en la clase pasada definimos qué es una cifra significativa. Cifras significativas de un valor de una medición son aquellos números que tienen valor, que representan un valor numérico en la medida. Y vimos las diferentes reglas. Ahora, vamos a abordar en esta mañana el redondeo de un número, ya que al aplicar este proceso de redondeo, vamos a realizar las diferentes operaciones para expresar las cifras significativas. Entonces, antes de realizar operaciones, necesitamos conocer qué es redondear un número, una cantidad. Entonces, iniciamos definiendo este proceso, el cual consiste en reducir un número de acuerdo a sus cifras significativas. Vamos a limitar el número de cifras significativas, de manera que este nuevo resultado sea aproximado al valor original. Entonces, en esta definición hay que tomar aquellos aspectos claves. Uno de ellos es cifras significativas. Son todos aquellos que tienen valor. Sin embargo, vamos a realizar un proceso de aproximación y limitar el número de cifras significativas. Por ejemplo, en algunas operaciones que ustedes hicieron de conversión de unidades, cuando lo realizaban con su calculador, ustedes observaban que en la calculadora les daba muchos números decimales. Entonces ahora vamos a aplicar este proceso de redondeo, pero bajo ciertas reglas. Entonces vamos a empezar definiendo esas reglas para redondear el valor numérico de una magnitud. Regla número 1. La primera regla establece una sesión. Primera regla. La última cifra a considerar en ese valor numérico no aumenta si le siguen números menores a 5.
Ejemplo. Vamos a redondear 28.3207 a 3 cifras significativas. Entonces, aquí seleccionamos las 3 cifras significativas. Ahora, si nos vamos a fijar en la última cifra a considerar, en este caso es el número 3. Si después de este número 3 tenemos más números, pero esos números son menores a 5, esta última cifra no va a aumentar. Por lo tanto, al redondear este valor numérico, nos quedaría 28.3, con 3 cifras significativas. Ahora, si nos piden redondear este mismo número, pero a 2 cifras significativas, ¿cómo nos quedaría? 28. Correcto, únicamente 28, porque después de la última cifra a considerar, tenemos un número menor a 5. Ahora, en este tipo de ejercicios se les va a indicar a cuántas cifras van a redondear. Ahora, si están en un proceso en el cual necesiten hacer operaciones, también hay reglas para saber con cuántas cifras lo vamos a expresar, que ya vamos a ver a continuación. Vamos a la siguiente regla. La siguiente regla es lo opuesto a la primera. La última cifra a considerar en el valor de una medida va a aumentar si después de esa última cifra a considerar le siguen números mayores a 5. Entonces, les repito, la última cifra a considerar va a aumentar en una unidad si le siguen números mayores a 5. Ejemplo. Vamos a redondear 13.394 a 3 cifras significativas. De nuevo, tomamos las 3 cifras significativas, nos ubicamos en la última cifra a considerar, en este caso sería el número 3, y evaluamos si va a aumentar o no en una unidad. ¿Qué le sigue? Un número mayor a 5, el número 9. Por lo tanto, sí va a aumentar. Aplicamos la regla del redondeo y redondeamos a 3 cifras significativas. 13.4 unidades. Ahora, este mismo número
me pide redondearlo a 2 cifras significativas. Entonces tomo las primeras 2 cifras y evalúo la última cifra a considerar, ¿va a aumentar o se mantiene? Para Se este mantiene. caso. Se mantiene. Se mantiene. Se va a mantener con la regla anterior. Le sigue un número menor. Así. Y así sucesivamente. Vamos a la tercera regla. Vale, en las reglas anteriores vimos que pasaba cuando después de la última cifra a considerar está seguida por un número mayor a 0, mayor a 5 o menor a 5. Pero ¿qué pasa si está seguido exactamente por un número 5? Entonces tenemos esta regla. Si el último número a considerar es número par, seguido únicamente de un número 5 o de un 5 seguido de 0, este no aumenta. No aumenta en una mesa. Ejemplo. Aquí tenemos 7.187. Lo vamos a expresar con 3 cifras significativas. Ubicamos las primeras 3 cifras. Luego nos ubicamos en la última cifra a considerar, en este caso el número 8. El número 8, hacer una cifra par, seguido únicamente de un número 5, no aumenta o no aumenta. Por lo tanto, expresar a 3 cifras significativas nos quedaría como 7.18. Ese mismo caso, pero le agregamos más 0. $7.1850. Como está seguido de 5 y 0, no va a aumentar. Entonces, si prestamos siempre a 3 cifras significativas, siempre nos va a dar como resultado 7.18. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 7.185100? En este caso, 7.185100. El último número a considerar es el 8, pero está seguido de un número 5, un número 1 y 2 ceros. Entonces ya esto cambia la regla. Por lo tanto, sí lo puedo aproximar. Lo puedo aproximar a 7.19.
Entonces, volviendo a la regla, esta regla se cumple solo si el último número a considerar es par, seguido únicamente de un número 5 o de un número 5 seguido de 0. O sea, vamos a... Sí, de un número 5 y 0. Ahora, si adicional hubiera 5 ceros y algún otro dígito, sí va a aumentar. Y vamos a la última regla de redondeo, la regla número 4. Disculpe, Tengo una pregunta. Dígame. Si en dado caso el 7.18 en vez de 5 fuera 6, eso seguiría igual de la misma regla, que no se puede aproximar. 18, 5, 6. Vale. No, disculpe, en vez de 5 fuera 6. Ah, si en vez de 5 fuera 6. 7.186. Ajá. Aquí hablamos de la primera regla. Segunda regla. Como es un número mayor a 5 y lo voy a aproximar a 3 cifras significativas, lo aproximo aumentando en una unidad. 7.19. O Entonces, sea que esa regla ¿Sí, sí? o sea que la regla de 3 no afectaría en ese caso de mayor a 5. No, este es mayor a 5. 6 es mayor a 5. Entonces, como es mayor a 5, aumentamos en una unidad. Esta regla aplica solamente si está exactamente 5. En las primeras dos reglas hablábamos cuando un número, el último número a considerar, es mayor a 5. 6, 7, 8, 9. La última cifra a considerar aumenta en una unidad. Entonces aquí teníamos 18, bueno, 8, aumentó en una unidad a 9. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido menor a 5? Hubiera sido 4. Bueno, vamos a poner abajo, en otro caso. 7.18.4. Es menor a 5. Como es menor a 5, no va a aumentar. Entonces me quedaría con 3 cifras significativas, 7.18. Mayor a 5, menor a 5. Ahora, ¿qué pasa si fuera exactamente 5? Si es par, no va a aumentar, que es la tercera regla. 7.18. ¿Y qué pasa si este fuera impar? 7.176. Esta es la cuarta regla. Si el último número a considerar es número impar, sí va a aumentar en una unidad. 7.19. Repito, el último número que vamos a considerar en estos primeros casos es el número 8. ¿No sería punto 18 en el último? Ah, perdón, sí, tiene razón, porque es 17.5 y sería 7.18. Muchas gracias por la observación. Hacemos la corrección. Entonces, repito, en estos primeros 3 casos, la última cifra a considerar va a ser el número 8, porque estamos redondeando con 3 cifras significativas. Si después del número 8 tenemos un número mayor a 5, en este caso 6, podría haber sido 7, 8, 9, vamos a aumentar ese último número en una unidad. Aumentó a 9. ¿Qué pasa si es un número menor a 5? Y tenemos el caso de 4. No va a aumentar. Entonces solo nos quedaría el 7.18. De ese caso, ¿qué pasa si es exactamente 5? Si el número es par, no aumenta. Es par, que es la regla que tenemos acá. Número par. Pero la regla número 4, si es número impar, en este caso tenemos
7.175, la última cifra a considerar es el 7, número impar, y está seguido exactamente de un número 5, sí va a aumentar. Y nos quedaría como 7.18. Y el último caso que les mencionaba acá, sí es 7.1851. Como después del 5 hay otra cifra, aquí ya no importa si es par o impar. Como hay otra cifra, pueden haber muchas más cifras diferentes de 0, sí va a aumentar en una unidad, entonces nos quedaría 7.19. No sé si con estos ejemplos Ingeniera, tienen alguna yo consulta. tengo una pregunta. Dígame. El primer caso, 7.186. Si en vez de 8 fuera 9, se pusiera con 3 cifras, quedaría como 7.10 o 7.20. Buena prueba. Para dejarlo siempre los ejemplos ahí. Y compañera pregunta si fuera 7.196. Vale. Vamos a trabajar siempre las 3 cifras significativas. Entonces nos ubicamos en la última cifra, en este caso 9. Como después del 9 hay un número mayor a 5, el 9 va a aumentar en una unidad. Después del 9, ¿qué seguiría? 10. Entonces registramos 0, 10. Llegó una unidad. Solo coloco el 0. 1 más 1, 2. 7.20. Así sería esa aproximación. Repito. ¿Qué le sigue a 9? 10. Entonces solo coloco el 0, llegó una unidad, lo sumo con la siguiente. 1 más 1, 2. El punto decimal y luego el entero. 7.20 unidades. Así sería la aproximación en este caso. ¿Alguna otra consulta respecto a estos ejercicios? Tengo una pregunta. Sí. Si fuera 7.19, el seguido de 0 se puede aproximar. 7.19 seguido de un 0. Sí. Vale. Nos dicen aproxime a 3 cifras significativas. Todos estos ejemplos lo hemos hecho a 3 cifras significativas. Nos ubicamos en estas 3 cifras. ¿Cuál es el siguiente número? Un 0. El 0 es menor a 5. Entonces la aproximación o el redondeo nos queda 7.19. Es decir, el 9 no va a aumentar una unidad, porque el 0 es un número menor que 5. Voy a poner en otros casos. 7.195. 7.193. Vaya, esos dos casos. 7.195. Lo vamos a aproximar a 3 cifras. ¿Cómo me quedaría? 7.20. 7.20. Correcto. Última cifra, considerar el número 9. El 9 es el número impar. Impar seguido exactamente de un número 5. Como es impar, si va a aumentar una unidad, entonces 7.195 lo escribimos con 3 cifras significativas y redondeado con 7.20. Correcto. Y 7.193 Queda 7.19. 19, correcto. La última cifra a considerar está seguida de un número 3, un número menor a 5, por lo tanto no aumenta en una unidad. Colocamos aquí otro ejemplo. 5.1450. Lo vamos a aproximar siempre a 3 cifras significativas. ¿Cómo me quedaría?
5.14. 5.14. Pero alguien se puede preguntar, pero había un 5. ¿Por qué no aumentamos en una unidad? Porque Porque hay un cero a la par. Pues par. Correcto, porque es un número par. Cuando es un número par seguido de solamente un número 5 o 5 seguido de 0, la última cifra a considerar no va a unir. Correcto. A 3 cifras significativas, ¿cómo me queda ahí redondeado? 72.2. 72.2. 72.2. Correcto. Par seguido de un 5 y más 6. Última expresión. Redondeado a 3 cifras significativas, ¿cómo me queda? 72.4. 72. 72.5. 72.4. Aquí tenemos opiniones divididas, 72.4 a 72.5. En este caso es 72.5. ¿Por qué? Sí, la última cifra a considerar es par, pero está seguido de un 5 y más cifras, diferentes de 0. En ese caso sí aproximamos en una unidad, aumenta en una unidad el número 4. Vean la diferencia, acá teníamos número par, pero seguido de 5 y 0. Allá tenemos seguido de 5 y otras cifras. Entonces, en esos casos, sí vamos a aproximar independientemente si es par o impar. Solo nos vamos a tener sumo cuidado cuando sea solamente un número 5, como en este caso de acá. En este caso de acá, que solo teníamos número 5 y 5 seguido de 0. ¿Alguna consulta? No todo claro. Vale, entonces vamos a hacer ahora unos ejercicios donde vamos a aplicar tanto el criterio de cifra significativa como el redondeo para que no se nos vayan olvidando estas 4 reglas. Entonces el nuevo tema es operaciones con cifras significativas. Disculpe, ¿y la regla 4 cuál era? Ahorita se la voy a escribir, porque esa no la escribimos, solo la relatamos. Vale, la regla 4 la relatamos. Pero la vamos a escribir por si la quieren copiar. La regla 4 establece que si la última cifra considerada es un número impar, seguido de un número 5. Número 5 o 5 seguido de 0.
aquí está escrita la última regla. Palabras claras. Última cifra a considerar es un número impar seguido únicamente de 5 o 5 seguido de 0. La última cifra aumenta en una unidad. Aumenta si es impar. La regla 3 nos decía, si es número par, no va a aumentar. Ahora, en todas estas reglas hemos mencionado la última cifra a considerar. ¿De qué otro nombre se le puede mencionar? Eso lo hablábamos en la clase pasada. La última cifra a considerar también es conocida como cifra dudosa. Correcto, muchas gracias. Entonces, en las guías, puede que en vez de mencionar la última cifra a considerar, le digan la cifra dudosa. Entonces hago esa aclaración por si encuentran ese tema. Bueno, ya que vimos los ejemplos y las 4 reglas, vamos a este nuevo tema, donde vamos a aplicar redondeo. Operaciones con cifras significativas. Vamos a iniciar con el caso de suma y resta. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a considerar. Si vamos a hacer suma y resta de cantidades, las cantidades a considerar, es decir, los sumamos, deben aproximarse hasta el orden decimal de la cantidad cuya cifra dudosa sea la de menor precisión. Entonces vamos a hacer ejemplos para entender esto. Vamos a realizar la suma de las siguientes cantidades. Vamos a sumar esas dos cantidades, 293.0342 más 11.36. Primero hay que hacer lo que nos mencionan antes. Debemos aproximar hasta el orden decimal de las cantidades cuya cifra dudosa sea de menor precisión. Pregunto, ¿cuál de estas dos cifras tiene menor precisión? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. La segunda. ¿Por qué? La segunda. Porque tiene menor cantidad de cifras La segunda. significativas. Correcto. Tiene menor cantidad. Porque tiene menos decimales. Tiene menos decimales. Acá tenemos 4 decimales, 2 decimales.
Acá tenemos 7 cifras significativas, acá tenemos 4. Entonces vamos a aproximar el que tiene más. De manera que quede con la misma cantidad de números decimales que la otra. ¿Cómo nos quedaría la primera expresión? 293.03. Correcto. 293.03. 2 decimales. 2 decimales igual que la otra. 11.36. En la primera expresión, última cifra que considerar, el número 3. La cifra dudosa, número 3. Ahora, aproximamos. ¿Qué le sigue a 3? El número 4. 4 es menor que 5, por lo tanto, no va a aumentar. Ahora simplemente hacemos la respectiva operación. En este caso tenemos una suma. 6 más 3, 9. 0 más 3, 3. 3 más 1, 4. 9 más 1, 10. 0 llegó 1. Lo sumo con 2. 304.93. Entonces, aquí lo que tenemos que tener mayor cuidado es en la aproximación. Primero, vamos a aproximar a redondear de manera que ambas tengan la misma cantidad de decimales, ya sea si suma o es resta. Vamos a otro ejemplo. Vale, tenemos esta suma con estas 3 cifras. Primero que hay que hacer es que ambas tengan la misma cantidad de decimales. Empezamos con la primera. ¿Cómo me quedaría? 7.4. 7.4. ¿Alguien tiene duda? ¿Están seguros con esa respuesta? Sí, esa es la respuesta. Sí, eso es. Correcto, esta es la respuesta. Volviendo a las reglas. 4 es la última cifra a considerar. Le sigue el número 5. Como 4 es par, no va a aumentar. La siguiente, ¿cómo nos queda? 0.2. Más 0.2. Correcto. Última cifra a considerar, el número 1. Le sigue un número 9, es decir, número mayor a 5. Entonces va a aumentar. Y la siguiente solo 1.2. Aquí lo primero que hay que fijarse es cuál es el que tiene menor cantidad decimal. Menor precisión en el orden decimal. 0.2. Aquí tenemos 2, 4 y 1. Entonces 0.2. Entonces todos deben de tener un decimal. Tiene una precisión hasta la décima. Y ahora solo realizamos la respectiva operación. 2 más 2, 4, más 4, 8. 7. 7.8. Igual, si ustedes para su guía, su tarea, el examen se les va a permitir calculadora. Aquí lo que ustedes tienen que tener cuidado es en aplicar bien las reglas de redondeo y en aplicar bien cada una de las reglas de acuerdo a la operación que se está realizando. Porque ustedes pudieran haber sumado automáticamente eso. De una forma, de un solo, por así decirlo. Automáticamente toman los valores y los suman. Sin embargo, no están siguiendo el criterio de las cifras significativas, que les dice que primero hay que redondear. Si lo hacen automáticamente, puede que a veces les dé diferencia en décimas o centésimas, de acuerdo al caso. En este caso, solo estamos trabajando con décimas. Un último ejemplo y vamos con otra operación. Y tenemos una resta.
observamos cada una de las cantidades que vamos a operar. Seleccionamos aquellos que tengan menor precisión en el orden decimal. ¿Y cuál es? ¿Cuál de las tres? 10.1. 3. 3. No, 3. Correcto, es 3. 3 no tiene Tres. decimales, ¿sí? Menor precisión. Ah, 3. Correcto. Entonces, todos nos vamos a aproximar al orden de los enteros. El primero, al orden de los enteros, ¿cómo nos quedaría? 26. 27. 27. 27. Menos. Ah, sí. Aumenta una unidad del número 6, porque está seguido de un número 9, un número mayor a 5. Entonces nos queda 27. 27 menos 10. Acá no aumenta la última cifra, la cifra, en este caso el 0, porque le sigue un número 1, número menor a 5. Y luego 3. 27 menos 10, 17, menos 3, 14. Y ya tenemos nuestra respuesta aplicando el criterio de cifras significativas. ¿Tienen alguna? Ingeniera, ¿Sí? sí hay unos compañeros que tienen dudas, perdone. Diga. ¿Alguna duda que tengan? De los ejercicios anteriores. Aquí está el espacio. Sin pena, sin miedo. ¿Cuál es la duda que tienen? Bueno, entonces, si tienen la consulta, háganla, tengan el micrófono, realicen la pregunta. Bueno, vamos a continuar, mientras se acuerdan cuál era la consulta. Ahora vamos a otra operación que sería multiplicación y división. Bueno, en el caso de la multiplicación y división, el resultado de la operación debe expresarse con igual número de cifras que posee el factor, en el caso de la multiplicación o divisor, en el caso de la división, que menor cantidad de cifras significativas posee. Bueno, entonces, en este tipo de operaciones vamos a realizar el producto o el cociente. Y cuando obtengamos la respuesta vamos a redondear, de manera que la respuesta la vamos a expresar con la misma cantidad de cifras significativas que posea alguno de los factores que menor cifras tenga.
Para que entendamos eso, vamos a hacer ejemplos. Vale, aquí tenemos un producto. Factor 1 y factor 2. Lo primero que vamos a hacer es realizar el producto. 132.000 por 100 igual a... Vale. Tenemos 13.200.000. Ya hicimos el producto. Pero debemos de registrarlo bajo el criterio de las cifras significativas. Entonces, vamos a expresarlo. Primero tenemos que ubicar cuál es el factor que tiene menor cantidad de cifras significativas. Factor 1 y factor 2. ¿Cuál es? 2. El factor 2. ¿Cuántas cifras tiene? 3. 3. 3. Entonces la respuesta hay que expresarla con 3 cifras significativas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos expresar 13.200.000 con 3 cifras significativas? Sería 132. 132 5. por 10 a la 5. Correcto, utilizando notación científica. En este caso, 132 por 10 a la 5. 3 cifras significativas. Y recordemos cuando hablábamos de cifras significativas, cuando tenemos notación científica, a la hora de contar las cifras significativas de una expresión, no consideramos la potencia de 10, por lo tanto, si está cumpliendo 3 cifras significativas. Otra forma podría ser 13.2 por 10, ¿qué potencia utilizaría? A la 6. A las 6. Otra forma que también es válida, 1.32 por 10. A la séptima. Las 3 formas son válidas, porque cumplen con las 3 cifras significativas y la potencia correspondiente. Vale, siguiente. Bueno, antes de avanzar, ¿alguna consulta? Para ver si en el chat hay consulta. Yo tengo una consulta. Dígame. Con respecto al prefijo K, que significa kilo, que equivale a 1000. En este caso no se puede poner la K que vale 1000, sino que nada más en cinemático, por ejemplo. Pues podríamos utilizarlo, pero en este caso si utilizamos la K, solo nos quedaría en este caso 13.200 kilos. Porque recuerden, la K es por 10 a la 3. Entonces sería así. Si utilizamos K, 13.200 kilos. Aquí tenemos 5 cifras significativas. Entonces no cumplimos con los criterios. Entonces la forma de expresarlo estaría incorrecta si lo hacemos con cifras significativas. Ustedes lean, por ejemplo, en el examen, en su guía, se les dice, exprese con el criterio de cifras significativas. Aquí la magnitud está correcta, pero no utilizando el criterio de cifras significativas. Porque tenemos 5 cifras. Si solo les pidieran que utilice los múltiplos o sus múltiplos, sí es correcto. Pero tenemos que utilizar el criterio de cifras significativas. Entonces, ¿sí? Y con el mega, que creo que es el 6. Ahí sí. 13.2 megas. Oye, aquí está correcto. Porque tenemos las 3 cifras significativas y el múltiplo correspondiente. Entonces, tienen que tener cuidado. También es válido. Mega es válido en este caso. Kilo no es válido. Y también tienen que tener cuidado en la posición decimal, porque si ponen 132 megas, no es correcto. Porque, perdón,
a 732, 10 a la 5. No corresponde con Miguel, que es 10 a la 5. Entonces, cuidado en eso. Recomendación, si tienen siempre primero la notación científica y luego el respectivo múltiplo o submúltiplo. En este caso, no. ¿Alguna otra consulta? Bueno, me consulta. Vamos a otra ejemplo. Bueno, ayúdenme con esto. Realizan el producto. ¿Cuánto le da? Voy a marcar cuáles eran las respuestas correctas todavía. En su respectivo ejercicio o parcial, pueden dejar esto, el valor numérico completo y luego la respuesta marcada. Una respuesta es suficiente. Ahora acá, ¿cuánto nos da ese producto? 0.7712. 7.712. 0.7712. Ok, ese es el resultado del producto. Ahora, aplicando el criterio de cifras significativas, este símbolo 0.8. Ese es símbolo de aproximación, ¿verdad? aquí ya vamos a aplicar aproximación. Aquí está solo el resultado del producto. Ahora, aplicando las cifras significativas, lo vamos a colocar abajo. Y hay que utilizar las reglas de redondeo o aproximación. ¿Cómo nos queda ahí? 0.8. 0.8. ¿Sí? 0.8. Ahora, miren acá. A veces vamos a utilizar este símbolo. Se parecen igual, solo que las líneas van curvas. Significa que este producto es aproximadamente 0.8. Ya aplicando las cifras significativas, el criterio de cifras significativas y las reglas de redondeo es 0.8. ¿Por qué 0.8? Ubicamos los dos factores, cuál es el que tiene menor cantidad de cifras. Este tiene 4, 1, 2, 3, 4. Y este tiene 2. Recordando que los ceros a la izquierda no son significativos. Entonces, como el factor 0.2 tiene menor número de cifras, una cifra, entonces redondeamos a una cifra. Una cifra, esta que es la cifra dudosa, en este caso vamos a observar que le sigue, que sigue un número mayor a 5, un número 0. Por lo tanto, aumenta en una unidad y me queda como 0.8. Y vamos a hacer un último ejemplo. Bueno, unos dos ejemplos más, porque no hemos hecho división. Ahora tenemos acá división. 120 entre 0.052. ¿Cuánto nos da este cociente? $2,307. 2.307. ¿Solamente? Punto 29, 23, 08. Pongamos un par de cifras en este caso. 2.000, no, 2.307.69, 2, etc. Tienen más cifras. ¿Con cuántas cifras lo vamos a expresar? Con 3. 3, Con 3 4, 4, 3, 4 o 2. Recuerden. Con 2.
con 2 cifras. ¿Por qué? Veamos, en el primer valor numérico es 120, tiene 3 cifras. 1, 2, 3. El segundo tiene 2 cifras. ¿Por qué? Recuerden, los ceros a la izquierda de un número no son significativos. Estos ceros no son significativos. Entonces solo tenemos 2 cifras significativas. Y en el caso de multiplicación y división, tomamos la cantidad de cifras que tiene el factor término de cifras técnicas. En este caso, 2. Entonces vamos a expresar eso con 2 cifras significativas. ¿Cómo me va a quedar? Puedo utilizar notación científica. Entonces, un caso puede ser 2.3. 2307.70, digo yo. Ajá, al final punto 70, porque se aproxima. Cuidado. Me dijeron 2307.70. Cuidado, ¿cuántas cifras significativas tiene este resultado? Tiene 6. Tiene 6, no 2, eliminamos 2. Entonces, si aplicamos el criterio de las cifras significativas, esto es incorrecto. ¿Cómo expresamos 2307.692 con 2 cifras? Podemos auxiliarnos de la notación científica. 2.3 por 10 a la 3. Correcto. 2.3 por 10 a la 3. Recordemos la notación científica. Y tenemos un número mayor a 1, por lo tanto vamos a tener una potencia positiva. Ubicamos el punto decimal y lo vamos a desplazar. 1, 2, 3. 2.3 por 10 a la 3. Ahora sí, aquí sí podemos utilizar un submúltiplo que anteriormente mencionaba, gas. Kilo. Perdón, kilo, claro, que representa kilo. 2.3 kilos. O también podemos expresarlo como 23 por 10 al cuadrado. Ya con esa potencia también podemos utilizar otro múltiplo. Y así sucesivamente. Lo importante es, aquí tenemos 2 cifras, 2 cifras, 2 cifras. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, ninguno. Vale. Un último ejercicio y luego vamos a la siguiente operación. Vale. 15.400 entre 10. Vemos la respectiva división. 1540. Correcto, 1540. Ese es el resultado, pero ahora aplicando el criterio de cifras significativas, ¿cómo me va a quedar? 15.4. ¿Perdón? Queda como 15. Vale, aquí tenemos que tener cuidado en eso. Comparemos. 1540 con 15 hay una diferencia extremadamente grande. No sería 1.15, Ahí sería 1.554. 1.5 por 10 a la 3. Correcto, por 10 a la 3. Ahí sí. ¿Por qué 2 cifras acá? Porque el 10 tiene 2 cifras significativas. Ahora, podemos claramente utilizar 15, pero con la respectiva potencia de 10 o con el respectivo múltiplo. En este caso, sería por 10 al cuadrado. Aquí sí podemos utilizar 15. 15 acompañado con la respectiva potencia. Estamos dando respuesta a esta operación con el criterio de cifras significativas. Bueno, entonces con eso concluimos esta parte. Lean bien los ejercicios que se les pide en las diferentes actividades que vamos a tener. Si les dicen aplicar el criterio de cifras significativas
a la operación, a la respuesta, etc., hay que aplicar esto que hemos visto. Para suma y resta, todas las cantidades deben de tener la misma cantidad de decimales. Y finalmente la operación. Multiplicación y división, realizamos la operación y al final de la operación reducimos la cantidad de cifras significativas. Y la última operación que vamos a ver es potenciación. Bueno, en caso de potenciación, el resultado lo vamos a expresar con igual número de cifras significativas que la base. Recordando que en potenciación tenemos la siguiente forma: a la n, donde a es la base, a es la base y n es el exponente. Entonces, cuando realicemos las operaciones, visualizamos cuántas cifras significativas va a tener la base. De acuerdo a la cantidad de cifras que posee la base, así vamos a expresar la respuesta. Vamos a realizar ejemplos. (12.3 al cuadrado). ¿Qué resultado nos da? Sin aplicar cifras significativas. Verifiquen ustedes. 151.29. Ahora, veamos la base. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3. 3. Correcto. Tiene 3 cifras significativas. Entonces, el resultado, aplicando cifras significativas, ¿cómo que quedaría? 151. Correcto. 151 unidades. Esa sería la respuesta, con cifras significativas. 151. La última cifra a considerar no aumenta porque le sigue un número menor a 100. Entonces solo nos queda como 151. Por ejemplo, 0.25 al cubo. Contar como resultado 0.015. 225. Ustedes verifiquen ese resultado. Ahora, la base, ¿cuántas cifras significativas posee? 2. 2. Correcto, 2 cifras significativas. El 2 y el 5. Ceros a la izquierda, no significativos. Entonces vamos a expresar esto como 2 cifras significativas. ¿Cómo lo puedo expresar? Un ejemplo podría ser 1.5 por 10. En este caso vamos a utilizar un exponente negativo porque es una cifra menor. A la menos ¿A la menos? 2. Correcto, a la menos 2. 1.5 por 10 a la menos 2, con 2 cifras significativas. También lo puedo poner como
15. Por 10 a la menos 3. Correcto, por 10 a la menos. O 15. 1000. E inclusive puedo utilizar 0.15 por 10 a la menos 1. Cumpliendo las dos cifras significativas. Ahora, ¿qué pasaría si yo hubiera tenido acá 0.250? 2.250 al cubo. ¿Resultado con cifras significativas? 3. Con 3 cifras significativas, correcto. Entonces aquí tenemos 3 cifras significativas. Recordando, los ceros a la derecha sí son significativos. 1, 2, 3, 3 cifras. Entonces lo puedo empezar como 1.52 por 10 a la menos. Cumple 3 cifras significativas. La base tiene 3 cifras significativas. Buenos días, ingeniera. Yo tengo una consulta. Si en dado caso yo pusiera ya en la respuesta solamente 0.015, no sería válido. Veamos. En la de arriba de 0.25 al cubo, si pusiera solo 0.015, porque no se aproximaría porque le sigue un 2. Es válido, correcto. ¿Sí? Correcto, es válido. Con 2 cifras. Es válido. Muy buena aportación la de la compañera. Si yo pongo 0.015, válido. Ella misma nos decía. Cumple las 2 cifras y no aproximo porque después del 5 vienen números menores a 5. También es válido. Vaya, muchas gracias por aclararme la duda. Bueno, con todo gusto. Recordemos, utilizamos potencias, notación científica cuando tenemos números pequeños, pero en este caso también es válido. Ya si tenemos un número 0.000015, si ya no se ve muy práctico expresarlo de esa manera, entonces mejor recurrimos a notación científica. Vale. Ahora, aquí vemos diferentes formas de expresarlo. Lo pueden dejar así si es un ejercicio en el que les piden el procedimiento. Ahora, si es un ejercicio de opción múltiple, vamos a poner el caso de un ejercicio de opción múltiple. Vale. Tenemos otro ejemplo, 12 al cuadrado. Tenemos 4 posibles opciones. ¿Cuál señalarían ustedes como una respuesta correcta? La D. En mi caso, la D. La D. La D. Correcto, la D. Ustedes van a leer el enunciado. En este caso, que estamos aplicando los criterios de cifras significativas, hay que considerarlos, porque 12 al cuadrado es igual a 144, correcto, es igual a eso, pero no está cumpliendo las condiciones de las cifras significativas. ¿Cuáles son? En este caso de potenciación, la base tiene 2 cifras significativas y el resultado también. En este caso, 144 tiene 3, entonces no es válido.
La B, 14. 14 con 144 es una diferencia grandísima. Sí tiene dos cifras significativas, pero 14 no es el resultado de esta potencia. Entonces, es incorrecto. Y luego tenemos acá dos potencias con la misma base, 1.4, 1.4. Perdón, dos notaciones científicas. 1.4, pero tienen potencias de 10 diferentes. ¿Cuál es la correcta? La correcta es la que ustedes mencionaban, el integral de por 10 a la 3. Si este es el resultado de este producto, desplazamos el punto decimal, dos posiciones, 1, 2, 1.4 por 10 al cuadrado. Aquí cumple dos cifras significativas. Y en notación científica, la potencia de 10 no se toma como significativa, solo la parte baja. Eso es correcto. Entonces también tengan cuidado si se les presenta ejercicio con función múltiple, no irse de un solo a que podría ser este, porque tiene 1.4, o esta, porque es el resultado de la potencia. No, si nos dice por cifras significativas, evaluamos cuántas tiene la base, cuántas va a tener la respuesta. Y luego verificar cuál es la potencia correcta. Hay que tener esos cuidados. Un ejercicio más. Y finalizamos esta parte. Y tenemos 3.4 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Aquí no vayan a confundirse porque está esta potencia de 10. En este caso que tenemos notación científica, para las cifras significativas siempre vamos a tomar la parte numérica. Por lo tanto, en este caso la respuesta la vamos a colocar con dos cifras significativas. Vaya, aquí hay dos formas de realizar. Elevando 3.4 al cuadrado y aplicando acá las potencias. Por ejemplo, cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, realizamos el producto. 10 a la menos 6. 4 al cuadrado. Si lo quieren hacer paso a paso. Si no, registramos automáticamente el valor y luego del valor registramos la respuesta con las dos cifras significativas. Ayúdenme, ¿cuánto me quedaría el resultado de esa operación? $1.56 por 10 a la menos 5. ¿Seguro? ¿No? 156, perdón. Por 10 a la menos 5. Aquí tenemos el resultado. Ahora apliquemos el criterio para la potenciación, ¿cómo me quedaría? $1.1 por 10 a la menos 5. Revisemos, 1.1 por 10 a la menos 5. Se podría aproximar. Correcto, hay que aproximar. Es 1.2. Correcto, 1.2. ¿Por qué 1.2? La última cifra considerada el 1 seguido por un número mayor a 5. Como es mayor a 5, 1.2 por 10 a la menos 5. Y este sería el resultado. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá.